Hola chicos, en este video veremos un poquito sobre los ángulos. Un ángulo es una apertura entre dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice y se mide en el sentido en contra de las manecillas del reloj. Entonces, siempre que tengamos dos rectas que se corten en un punto, el cual podemos llamar vértice, pues se forman ángulos. En este caso tenemos este ángulo que se mide en contra de las manecillas del reloj, este otro ángulo y este otro ángulo. Y tenemos varios tipos. Los ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados. Los ángulos obtusos, que son los que miden más de 90 grados. El ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. El ángulo llano, que mide 180 grados. El ángulo perigonal, que mide 360 grados. Los importantes, pues evidentemente son el recto, que mide 90 grados, el llano, que sería de esta manera, una sola recta, que mide 180 grados. Y a partir de él se forman otra clasificación de ángulos. Cuando tenemos dos ángulos que comparten uno de sus lados, por ejemplo, este ángulo que tenemos aquí con este ángulo comparten este lado de aquí. Entonces el ángulo azul fuerte con el ángulo rojo son ángulos adyacentes porque comparten uno de sus lados. Entonces, si tenemos dos ángulos adyacentes o más ángulos que sumados dan un ángulo llano, o sea que suman 180 grados, se llaman ángulos suplementarios. En este caso, como están sobre una recta, pues forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, este ángulo que lo voy a llamar ángulo A con el ángulo B, los ángulos A y B son suplementarios porque suman 180 grados. Porque el ángulo A más el ángulo B suman 180 grados. Si tenemos dos o más ángulos adyacentes que sumados forman un ángulo recto, como es el caso de estos, forman un ángulo recto que es de 90 grados, tenemos que el ángulo C con el ángulo D forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, los ángulos C y D son complementarios porque suman 90 grados. Entonces, C más D dan 90 grados. Hagamos un ejercicio. Me dan dos rectas que se cortan y me dan un solo ángulo. Antes de empezar con esto, me falta decirte que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, cuando tenemos dos rectas que se cortan, pues se forma un vértice, que en este caso sería este de aquí. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice, este ángulo con este ángulo son iguales, y este ángulo con este ángulo son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ahora sí, regresemos al ejercicio. Tenemos dos rectas que se cortan en un vértice, este de aquí, y tenemos que el ángulo C mide 68 grados. Quiero saber cuánto miden todos los ángulos. Entonces, sabemos porque están en una sola recta que el ángulo B y el ángulo C, porque están en una misma recta y son adyacentes, que suman 180 grados. Por lo tanto, para sacar el ángulo B, lo que tengo que hacer es 180 grados menos 68 grados, que es lo que mide C, pues saco cuánto mide B. Entonces 8 para 10 es 2 y el 6 se convierte en 7. 8 menos 7 es a 1, 1 menos 0, 1. Y entonces B mide 112 grados, para que B más C nos den 180 grados, ya que los ángulos A y C son suplementarios. Acabamos de ver que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, por lo tanto, B y D son iguales porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, D también mide 112 grados. También podemos notar que C
C y D están también sobre una misma recta. Entonces también son suplementarios, por lo tanto, para sacar D también pude haber hecho la misma resta, 180 grados menos 68 grados, pues me vuelve a dar 112, que es lo que mide el ángulo D. Tenemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales y me dieron el ángulo C, pues ya sé que el ángulo A también va a medir lo mismo que el ángulo C, que es 68 grados. Y podemos notar que D y A también suman 180 grados, es decir, que son suplementarios, y 180 menos 112 pues me da 68, por lo tanto A mide 68. Y también podemos notar que como A mide 68 y B mide 112 son adyacentes y están sobre la misma recta, también suman 180 grados, por lo tanto A y B también son ángulos suplementarios. Y entonces podemos jugar con esta figura a que si me dan uno pues puedo sacar los 4 ángulos. Veamos un ejemplo. Cuando tenemos un ángulo recto, tenemos dos ángulos adyacentes, los cuales forman un ángulo recto, por lo tanto los ángulos F y E son suplementarios. Entonces para sacar cuánto vale el ángulo E, pues tengo que restar 90 grados menos 39 grados. 9 para 10 es 1, el 3 se convierte en 4, 9 menos 4, 5. Entonces el E mide 51 grados. El ángulo F y el ángulo E son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Esto es un poco de teoría de los ángulos. Los ángulos suplementarios suman 180 grados, los ángulos complementarios suman 90 grados, los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Espero que con este video puedas resolver un ejercicio parecido sobre los ángulos. Te envío un saludo enorme y muchísimas gracias.